Buenas tardes, profesor Luis Arabia. A continuación, presentaremos nuestro trabajo número 3 para su ramo de psicobiología correspondiente al curso 5A de la carrera de Psicología Vespertina de UNIAC. Este trabajo se denomina Neuropsiquiatría y cómo ésta aborda los trastornos de cognición y comportamiento y trastornos psicóticos. Vale destacar que fue desarrollado por Eliana Arriagada, Emilio Guajardo, Melissa Parra y yo, Camila Brizuela. A modo de introducción, para comenzar, nos es necesario explicar el concepto de neuropsiquiatría. En términos simples, este concepto, ¿cierto?, podríamos definirlo como una conexión entre la neurología y la psiquiatría. Sin embargo, buscamos en la literatura exhaustivamente y nos dimos cuenta que el concepto de neuropsiquiatría englobaba mucho más que un puente o una conexión entre ambas ciencias, sino más bien se encontraban distintas definiciones, como lo indica, por ejemplo, bien Alvarado y colaboradores en el año 2011, en cuanto a una carta que enviaron a la Revista Médica de Chile abordando el tema en cuanto a la formación en neuropsiquiatría, planteando si esta era una necesidad de país. En aquella carta, al editor de la Revista Médica, Alvarado y colaboradores indican, mediante distintas citas, como por ejemplo Berríos y Marcova del 2002, Mitchell y Agrau del 2005, Miyoshi y colaboradores del 2010 y Yudovsky y Hals de 1999, ¿cierto? Las diferentes definiciones que podrían englobar este concepto. Sin embargo, Alvarado y colaboradores se quedan finalmente más con cuya definición que se plantea en el paper de Yudovsky y Hals, quienes proponen en su publicación denominada ¿Qué hay de nuevo en psiquiatría? Una definición más ambiciosa, aludiendo a que muchas condiciones humanas que actualmente no se consideran parte de la medicina llegarán a constituir, gracias a los avances en neurociencias, trastornos psiquiátricos. ¿Ya? Entonces, en términos globales, la neuropsiquiatría analizaría la relación mente-cuerpo dentro del marco de las neurociencias. Dicho esto, entonces, siguiendo a Yudovsky y Hals, la neuropsiquiatría es una disciplina abocada al estudio de la estricta relación entre el cerebro y las funciones cognitivas, la mente y el cuerpo, lo mental y lo físico. Su campo clínico consistiría en la evaluación y tratamiento de pacientes con enfermedades psiquiátricas o síntomas asociados a lesiones o disfunción cerebral. Se ocuparía también de los síndromes fronterizos como los trastornos atencionales, de percepción y de memoria. De este modo, Alvarado y colaboradores, entonces, considerando las definiciones, ¿cierto?, para englobar el concepto de neuropsiquiatría de los autores anteriormente citados, ¿cierto?, y mencionados, proponen definir la neuropsiquiatría como un sistema de conocimientos destinados a explicar ¿qué? Fenómenos psiquiátricos desde una óptica neurológica, fenómenos neurológicos a partir de una visión psiquiátrica y fenómenos conductuales, cognitivos y emocionales integrando tanto las posturas teóricas psiquiátricas como las neurológicas. De esta manera se configura como una ciencia multidisciplinaria relativa a las neurociencias, considerando la fenomenología, la fisiopatología, el diagnóstico y tratamiento del trastorno estudiado. Entonces, a continuación, revisaremos cómo desde la neuropsiquiatría se abordan los trastornos de cognición y comportamiento y los trastornos psicóticos. Entonces, continuando, para estudiar y revisar el rol de la neuropsiquiatría en el abordaje de los trastornos de cognición y comportamiento, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta cuáles son estos, ¿ya? Y según el DSM-4, el capítulo que alude a dichos trastornos se titula como delirium, demencia y otros trastornos cognitivos y amnésicos. Sin embargo, en el emergente DSM-5, aquel capítulo referido a trastornos cognitivos se encuentra denominado como trastornos neurocognitivos, ¿ya? Y se escogió el término neurocognitivo porque era más específico que cognitivo, ya que solo englobe, ¿cierto?, lo que son las funciones cognitivas y describe estas funciones cognitivas ligadas a funciones de particulares regiones cerebrales, ¿ya?
vías neuronales o redes córtico-subcorticales en el cerebro, ¿ya? Como podemos ver ahí, por ejemplo, nuestra imagen de la figura 1, en donde se ven algunas funciones cerebrales, ¿ya? En donde podemos observar, por ejemplo, en el número 1, en el lóbulo occipital, ¿cierto? El área visual, donde nosotros sabemos que ahí se procesa todo lo que es visión, reconocimiento de imagen, percepción de imagen, como así también, por ejemplo, en el área 2, ¿cierto? En nuestro lóbulo temporal, en donde es el área de asociación en cuanto a, por ejemplo, memoria de corto plazo, en cuanto a equilibrio, emociones, etc. Siguiendo con esto, si bien podemos fijarnos que en nuestro título dice y comportamiento. ¿Por qué? ¿Por qué incluye el comportamiento? Porque estos trastornos tienden a tener una relación directa con la conducta social en el paciente al que le acontecen, ¿ya? Es decir, en dichos trastornos afecta la forma en cómo se relaciona dicho paciente con los demás, pudiendo generar, por ejemplo, un grado de aplanamiento o frialdad emocional en el paciente, falta de empatía o de interés por los demás, conductas socialmente inaceptables, por lo que es algo que se va a notar, ¿ya? Continuamos entonces revisando dichos trastornos neurocognitivos en la diapositiva siguiente. Entonces, considerando el DSM-5, esta nueva versión emergente de los trastornos neurocognitivos, podemos observar que se dividen o categorizan en delirium, trastornos neurocognitivos mayores y trastornos neurocognitivos menores, como lo indica la tabla presente en nuestra diapositiva. Entonces, continuando, explicaremos cada una de estas categorías y cómo la neuropsiquiatría contribuye en ella, ya una versión global. En cuanto al delirium, este es un trastorno que ha sido descrito desde el inicio de la literatura médica como un cuadro clínico de inicio brusco y curso fluctuante, que se caracteriza por tener alteraciones de la conciencia, alteraciones de la atención y del pensamiento, tener ideas delirantes, tener alucinaciones, alteración de la memoria, ideas desorganizadas, desorientación temporio-espacial y alteración también del ritmo del sueño y la vigilia, entre otras, ¿ya? En cuanto a los tipos de delirium, podemos identificar tres: el hiperactivo, el mixto y el hipoactivo. El hiperactivo da cuenta de un incremento de la actividad psicomotora en el paciente, así como un estado de hiperalerta, ansiedad, agitación o estados combinativos entre estos. También se muestran como si estuvieran eufóricos, poco colaboradores y agresivos. Poseen una desregulación del sueño y la vigilia y tienden a tener alucinaciones e ideas delirantes. En cuanto al delirium hipoactivo, este se considera o se describe como tranquilo, con una actividad psicomotora disminuida. Y los pacientes tienden a mostrarse, ¿cierto?, deprimidos, sedados, somnolientos y letárgicos. Y en cuanto a lo que es el delirium mixto, este incluye una combinación de ambos, ¿ya? O sea, fluctúa, ¿cierto?, entre ambos delirium, entre el hiperactivo y el hipoactivo, y puede ser que el paciente presente síntomas tanto del delirium hiperactivo o del hipoactivo durante el día o durante varios días. Ahora bien, es importante preguntarnos cómo se produce o por qué se produce. Y aquí entran todos los estudios que postulan teorías o hipótesis del por qué se generaría el delirium, ¿ya? Cabe mencionar que la fisiopatología implicada en el delirium es poco conocida y sin embargo se proponen las siguientes hipótesis del por qué se generaría. Tenemos entonces la hipótesis de la deprivación del oxígeno, que data de que la disminución del metabolismo oxidativo en el cerebro causaría una disfunción cerebral debido a alteraciones en distintos sistemas de los neurotransmisores. Y asimismo la hipoxia cerebral, o sea, el poco contenido de oxígeno en el cerebro, pudiera provocar una disminución en la producción de acetilcolina.
Entonces, en cuanto a la hipótesis de los neurotransmisores, comenzando con la revisión de la acetilcolina, el déficit de esta acetilcolina es el más frecuente implicado en la patogenia del delirio. Es decir, que mientras menos acetilcolina tengo, ¿cierto? Es donde se podría activar este delirio, ¿ya? Esto afecta, ¿ya? O sea, al tener poca acetilcolina en el ciclo del sueño y la vigilia, en la atención, en el aprendizaje y la memoria, ¿ya? ¿Por qué? Porque dependen en gran medida de la acción de esta acetilcolina a través de los receptores neuronales nicotínicos y muscarínicos, ¿ya? Continuando con la hipótesis de los neurotransmisores, considerando la dopamina, este neurotransmisor intervendría en el mantenimiento de la atención en el paciente, en el aprendizaje en serie, en el pensamiento, en la percepción y en el control de los movimientos, ¿ya? Se dice que una hiperfunción dopaminérgica, es decir, mayor cantidad de dopamina en el cerebro, explicaría la sintomología psicótica presente en el delirio, ¿ya? Y cabe destacar que una deficiencia de la neurotransmisión colinérgica, es decir, la que se asocia a la acetilcolina, el tener menos acetilcolina en el cerebro y tener mayor cantidad de dopamina en el cerebro, ya se consideraría el trastorno neuroquímico más común del delirio, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos neurotransmisores tienen una amplia interacción entre sí. La estimulación del receptor D2 específico para dopamina produce disminución de la liberación de la acetilcolina, ¿ya? Por lo que el bloqueo de los receptores de la dopamina por los neurolépticos, es decir, estos medicamentos ciertos específicos comúnmente utilizados para tratar, por ejemplo, una psicosis, ¿ya? No solo bloquea los receptores dopaminérgicos, sino que también produce un aumento de la liberación de la acetilcolina, ¿ya? Reequilibrando así la relación entre ambos sistemas de neurotransmisión, lo que podría ser fundamental para explicar el papel de los neurolépticos en el delirio. Así, por ejemplo, la hipoxia impide la recaptación de dopamina, ¿cierto? La hipoxia, recordándose que es poco oxígeno en el cerebro, incrementaría, ¿cierto?, los niveles y a la vez que disminuye la síntesis de acetilcolina. El exceso de dopamina explicaría entonces la sintomología psicótica presente en el delirio. En cuanto a la serotonina, esta influye en la regulación de la vigilia, la atención, por ejemplo, y el incremento y el descenso de los niveles de esta a nivel cerebral pueden producir delirio. También así, la histamina, ya está en exceso, ¿cierto? Se relaciona también con el desarrollo del delirio y las disfunciones cognitivas. Continuando entonces en la búsqueda de poder responder por qué se produce o cómo se producen estos delirios, encontramos también otras propuestas en la literatura que aluden a hipótesis inflamatorias. Se dice que varias condiciones asociadas con el delirio se caracterizan por la activación de la cascada inflamatoria con la liberación aguda de mediadores inflamatorios en el torrente sanguíneo, por lo que existiría evidencia convincente de que la estimulación inflamatoria periférica aguda induciría la activación de las células del parénquima cerebral, la expresión de citocinas proinflamatorias y mediadores inflamatorios en el sistema nervioso central. Estos cambios neuroinflamatorios inducirían disfunciones neuronales y sinápticas y síntomas neuroconductuales y cognitivos posteriores. Sabemos que parte del rol de la neuropsiquiatría consiste también en enfocarse en los diagnósticos médicos. Hicimos una revisión de los criterios diagnósticos propuestos en el DSM-5 para lo que sería el diagnóstico de delirio. Para esto el paciente debe presentar A. Alteraciones de la atención y la conciencia. B. La alteración se presenta en un corto periodo de tiempo. Representa un cambio agudo de la atención y de la conciencia de base y tiende a fluctuar en gravedad durante el curso de un día. C.
una alteración cognitiva adicional, es decir, el paciente debería adicionalmente presentar alguna alteración en la memoria, en la desorientación, en la alteración del lenguaje, en la capacidad visoespacial o de percepción. D. Las alteraciones de los criterios A y C no se explican por el trastorno neurocognitivo preexistente establecido o en evolución y no se producen en el contexto de un nivel muy reducido de conciencia como el coma. Y por último, criterio E. Debe haber evidencia en la historia clínica, en la exploración física y en las pruebas de laboratorio de que las alteraciones psicológicas son consecuencia directa de otra condición médica, exposición a tóxicos o su retirada reciente o que posea un carácter multifactorial. En cuanto a los tratamientos para llevar el delirium, podemos encontrar dos aristas: un tratamiento no farmacológico y un tratamiento farmacológico. En cuanto al no farmacológico, este tiende a buscar reducir los factores que puedan estar contribuyendo al delirium en el paciente. Generalmente a este paciente se le hace pasar por una terapia, por una higiene del sueño, se le ve también lo que es la nutrición adecuada o la estimulación cognitiva necesaria. Y en cuanto a un paciente, ¿cierto?, que necesite un fármaco, es porque puede presentar, por ejemplo, una sintomología elevada, es decir, un delirium hiperactivo, ya sea por agitación severa, síntomas psicóticos estresantes severos o porque el paciente tiene riesgo de interrupción de un tratamiento médico esencial o posee un riesgo de autoagresión o de daños a terceros, es decir, puede tratarse de un paciente violento. En caso tal, se recetan principalmente antipsicóticos. Estos tratarían en forma efectiva los síntomas del delirium, ¿ya? Y se dice que en bajas dosis, ¿cierto?, por periodos cortos de tiempo, presentan respuesta clínica favorable. Y uno de estos antipsicóticos más estudiados, ¿ya?, o el que posee mayor evidencia hoy día en cuanto a este diagnóstico de delirium, es el haloperidol. Entonces, continuando con la revisión de la categorización según el DSM-5 para lo que es los trastornos neurocognitivos, continuamos con los trastornos neurocognitivos menores. El deterioro cognitivo ligero se definiría como el estado transicional entre los cambios cognitivos del envejecimiento normal y la demencia muy temprana. Correspondería a un deterioro leve en la memoria u otra función cognitiva. Sin embargo, este déficit es insuficiente para poder interferir en la independencia y actividades de la vida diaria de la persona. Es decir, yo puedo seguir con habitualidad mi rutina diaria. En los últimos años ha aumentado el interés con respecto al constructo de deterioro cognitivo ligero. Este interés radica en la necesidad de identificar de forma temprana las características de enfermedades como el Alzheimer y otras demencias. El deterioro cognitivo ligero representa el estadio más temprano de estas enfermedades y como tal es necesario su estudio e investigación desde el punto de vista clínico, epidemiológico, estudios con neuroimagen y biomarcadores y neuropatología. En cuanto a los criterios diagnósticos propuestos por el DSM-5 para trastornos neurocognitivos menores, encontramos a. Evidencia de un declive cognitivo modesto desde un nivel previo de mayor desempeño en uno o más de uno de los dominios cognitivos referidos. 1. Preocupación del individuo, de un tercero informado o del facultativo con respecto a un declive modesto en las funciones cognitivas. 2. Declive en el desempeño neuropsicológico, implicado un desempeño en los test de rango de una o dos desviaciones estándares por debajo de lo esperado en la evaluación neuropsicológica, reglada o ante una evaluación clínica equivalente. B. Los déficits cognitivos son insuficientes para interferir con la independencia, por ejemplo, actividades instrumentales de la vida diaria, tareas complejas como manejo de medicación o de dinero. Pudiendo ser preciso esforzarse más, utilizar estrategias compensatorias o hacer una acomodación para mantener la independencia. C.
los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto de delirium. Y D. Los déficits cognitivos no son atribuibles de forma primaria a la presencia de otros trastornos mentales, por ejemplo, un trastorno depresivo mayor o una esquizofrenia. En cuanto a los trastornos neurocognitivos mayores, esta es la nueva denominación con que el DSM-5 ha sustituido al término demencia utilizado previamente en el DSM-4. El trastorno neurocognitivo mayor y el menor se diferencian en función de la intensidad de los síntomas y su repercusión en la funcionalidad del paciente, es decir, principalmente al deterioro de la cognición que presenta el paciente y las alteraciones funcionales que pueda tener y también conductuales socialmente, ya que este tipo de pacientes sean cada vez más dependientes de los cuidadores, ¿ya? Es decir, el paciente se va inhabilitando, necesita de un otro para su diario vivir, a diferencia de los trastornos neurocognitivos menores. Por lo que su entorno social, laboral y el impacto general en su vida es intensamente negativo. En cuanto a los criterios diagnósticos propuestos en el DSM-5 para los trastornos neurocognitivos mayores, son bastante parecidos a los neurocognitivos menores. Sin embargo, en el criterio B podemos identificar que los déficits cognitivos son suficientes para interferir con la independencia, ¿ya? Es decir, requieren estos pacientes asistencia para las actividades instrumentales de la vida cotidiana, tareas complejas como manejo de medicación o dinero. Como lo mencioné anteriormente, este tipo de personas que padece de estos trastornos neurocognitivos mayores tiende a necesitar de un tercero. En cuanto a los tratamientos para los trastornos neurocognitivos mayores y menores, podemos encontrar dos aristas, tanto el tratamiento no farmacológico como el tratamiento farmacológico, y todo esto va a depender del diagnóstico del paciente. Los tratamientos no farmacológicos, ¿cierto?, buscan potenciar y reforzar las habilidades cognitivas, generando diferentes tipos de entrenamiento, como por ejemplo entrenamiento de la memoria. Busca estimularlo, ¿cierto?, a que participe socialmente, a que tenga una estimulación intelectual, a generar una mejor nutrición y un mejor llevar de su estilo de vida. Y con respecto a los tratamientos farmacológicos, estos tienden a referirse principalmente a inhibidores de la acetilcolinesterasa y antagonistas no competitivos del receptor NMDA del glutamato, memantina. Este grupo de fármacos está indicado actualmente para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en estadios iniciales y también en algunos casos de demencia vascular, así como la demencia en la enfermedad de Parkinson. Presentan una eficacia moderada y limitada en los problemas cognitivos asociados a la demencia y también en los síntomas psicológicos y conductuales que se asocian a estas enfermedades, así como la funcionalidad global de los pacientes. La fosfatidilcerina es un fosfolípido estructural de las membranas celulares, especialmente en las células del cerebro y del sistema nervioso. Se trata del fosfolípido más importante en todas las membranas del ser humano y constituye entre el 2 y el 20% del total de los fosfolípidos en el plasma de los humanos adultos y en las membranas intracelulares. La mielina es rica en fosfatidilcerina y el contenido de este fosfolípido aumenta el doble en la sustancia gris cerebral desde el nacimiento hasta la vejez. Se considera que las personas jóvenes sintetizan una cantidad suficiente de fosfatidilcerina como para satisfacer las necesidades y mantener sus funciones. Sin embargo, a partir de la cuarta o quinta década, aumenta el riesgo de deficiencia de fosfolípido. Se ha demostrado también que durante el envejecimiento se producen en las membranas neuronales un descenso en el contenido de fosfatidilcerina. En cuanto a la tabla expuesta en nuestra diapositiva, denominada Estudios con suplemento de fosfatidilcerina en personas mayores, Oliviera y colaboradores en el año 2015 exponen finalmente distintos estudios en donde se encuentran con distintos tipos de diagnósticos y dosis propuestas
con resultados favorables en cuanto a la fosfatidilcerina, como por ejemplo el estudio de Klinkhammer en el año 1990, donde utilizó 8 participantes. El diagnóstico de estos era de enfermedad de Alzheimer y se propuso una dosis diaria de este suplemento de fosfatidilcerina de 500 miligramos al día, y los resultados que obtuvieron fue una mejoría del metabolismo cerebral de la glucosa y mejoría en las ABD, es decir, actividades de la vida diaria. Ahora que entendemos el rol de la neuropsiquiatría y el abordaje de los trastornos neurocognitivos y considerando cierto el comportamiento social de las personas, vamos a estudiar y revisar lo que sería la neuropsiquiatría y el abordaje de los trastornos psicóticos. Con el DSM-5, en la sección de espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos relacionados, se incluyen los siguientes trastornos. Sin embargo, en nuestro trabajo enfatizaremos el rol de la neuropsiquiatría en la esquizofrenia. Cabe mencionar que todos estos trastornos se caracterizan por la presencia de delirios, alucinaciones, desorganización del pensamiento, de la conducta y catatonia, en diferentes combinaciones, gravedad y duración. El término esquizofrenia es compuesto por 2 palabras griegas: esquizo, que alude a división o escindir, y efrenia, que en este caso refiere a la mente. Aunque pueda significar una escisión de la mente, no se trata de una personalidad dividida o algo por el estilo, más bien se trata de un tipo de pensamiento fragmentado y disperso que agrupa una serie de síntomas asociados. En cuanto a los síntomas de la esquizofrenia, estos están categorizados en síntomas positivos, que son aquellos que aluden a una distorsión de las funciones normales. El paciente puede también presentar ideas delirantes como alucinaciones. En cuanto a los síntomas negativos, ocurre que hay una disminución o pérdida de las funciones normales y el estado afectivo, es decir, el paciente podría presentar un afecto aplanado, es decir, su cara puede estar inexpresiva, puede presentar ausencia de contacto ocular y falta de expresividad, como también tener pobreza en el habla o finalmente tener una falta de sociabilidad, ¿ya? Con respecto a los síntomas desorganizados, estos principalmente presentan un trastorno del pensamiento y conducta bizarra, ¿ya? O sea, una conducta extraña en el paciente. Y con respecto a los déficits cognitivos, el paciente puede tener los siguientes deterioros en cuanto a atención, velocidad de procesamiento, memoria de trabajo declarativa, pensamiento abstracto, resolución de problemas, comprensión de las interacciones sociales, entre otras. Fases de la esquizofrenia. En la fase prodrómica, los individuos pueden no mostrar síntomas o sufrir un descenso de la competencia social, una desorganización cognitiva leve o una distorsión de la percepción, una disminución de la capacidad de experimentar placer y otros defectos de adaptación. Estos rasgos pueden ser leves y se reconocen solo de manera retrospectiva o pueden ser más aceptables con un deterioro de la funcionalidad social, académica y vocacional. En cuanto a la fase de psicosis temprana, los síntomas son activos y a menudo presentan gravedad máxima. En cuanto a la fase intermedia, los periodos sintomáticos pueden ser episódicos, con exacerbaciones y remisiones identificables, o continuos. Los defectos funcionales tienden a empeorar. Y respecto a la fase tardía de la enfermedad, el patrón puede quedar establecido, pero existe una variabilidad considerable. La incapacidad puede mantenerse, empeorar o incluso disminuir. Generalmente, después de esa fase tardía, pueden volver nuevamente a la fase prodrómica y así generar como un círculo, ¿cierto?, con diferentes estadios, es decir, el comienzo, que es previo, tengo cierto tipo de sintomología a la base, como me aíslo un poco de las personas, ¿cierto?, etcétera. Finalmente pasa a un estadio de psicosis temprana, que es como la fase más activa, en donde tengo alucinaciones, tengo diferente tipo de síntoma grave. Luego viene esta fase intermedia, ¿cierto?, en donde
tienden a ser los síntomas no constantes más episódicos, con exacerbaciones o con disminuciones de estos, ¿cierto? Y finalmente mi funcionalidad puede empeorar y luego vuelvo, ¿cierto?, a la fase tardía. En cuanto al diagnóstico por DSM-5, el paciente puede presentar 2 o más de los síntomas siguientes para considerarse diagnosticado por esquizofrenia. Puede presentar delirio, alucinación, discurso desorganizado, comportamiento muy desorganizado, catatónico o síntomas negativos. Al menos uno de ellos tiene que ser 1, 2 o 3. Ser diagnosticado por esquizofrenia también se tiene que descartar, ¿cierto?, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno depresivo bipolar con características psicóticas porque no se ha producido episodio maníaco depresivo mayores de forma concurrente con los síntomas de la fase activa o si se han producido episodios del estado del ánimo durante los síntomas de la fase activa, han estado presentes solo durante una mínima parte de la duración total de los periodos activos y residual de la enfermedad. El trastorno no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de alguna sustancia, también por ejemplo una droga, un medicamento u otra afección médica. Los tratamientos para la esquizofrenia, ¿cierto?, tienden a ser mayormente farmacológicos. Sin embargo, las medidas o los tratamientos no farmacológicos constituyen lo que se denomina alguna terapia psicosocial, además de la terapia psicológica individual, porque puede ser de gran utilidad, ¿ya? Así como los talleres ocupacionales o los centros de día de salud mental, en función de la gravedad de cada caso. El tratamiento farmacológico de la esquizofrenia se basa fundamentalmente en el empleo de fármacos antipsicóticos y se diferencian 2 tipos, los clásicos y los atípicos. Ambos grupos tienen en común la capacidad de corregir desequilibrios de los neurotransmisores, sobre todo la dopamina, y aliviar los síntomas positivos. Sin embargo, los antipsicóticos atípicos tienen especial capacidad de conseguir el desequilibrio del neurotransmisor de la serotonina. A ello se ha asociado la efectividad de este tipo de fármacos sobre los síntomas negativos. Además, tienen la ventaja de producir menos efectos secundarios. Ahora bien, en casos muy concretos, cuando el paciente presenta una escasa respuesta frente a un tratamiento farmacológico, también se podría aplicar otro tipo de tratamiento, como un electroshock, ¿ya? Si bien tienen mala fama, estos hoy día tienen un procedimiento seguro y además tienden a tener resultados muy eficaces. Aquí viene lo interesante del asunto en cuanto a la neuropsiquiatría y el abordaje de estos trastornos psicóticos y principalmente como lo estamos revisando a raíz de la esquizofrenia. La búsqueda del saber por qué ocurre y qué la genera, ¿ya? Aunque su causa específica es desconocida todavía, la esquizofrenia tiene una base biológica que se evidencia por alteraciones de la estructura encefálica, ya sea por ejemplo por el aumento de los tamaños de los ventrículos cerebrales, por un adelgazamiento de la corteza, por una reducción del tamaño del hipocampo anterior y otras regiones del encéfalo. También tiene una base biológica que se evidencia por cambios en la neuroquímica, especialmente en las actividades alteradas de los marcadores de transmisión de la dopamina y el glutamato. Y también se puede evidenciar por factores de riesgo genéticos recientemente demostrados, por ejemplo, en estudios con gemelos, y también los factores ambientales. Aquí, por ejemplo, tenemos un estudio neuropsiquiátrico que se llevó a cabo el año 2013 con García Martí y colaboradores, denominado Neuroimagen Funcional en el estudio de las conductas agresivas en pacientes con esquizofrenia. El objetivo de ellos era determinar si existían variaciones en la actividad cerebral medidas con resonancia magnética funcional en un grupo homogéneo de pacientes con esquizofrenia y que presentaron una conducta agresiva. Para esto seleccionaron 32 pacientes con esquizofrenia y alucinaciones auditivas resistentes al tratamiento. Este estudio determinó la asociación entre el grado de agresividad y ciertas regiones cerebrales responsables del procesamiento cognitivo y emocional en este grupo, ¿cierto?, de pacientes con esquizofrenia y alucinaciones auditivas resistentes al tratamiento.
Esta alteración de los circuitos neuronales puede favorecer una pérdida en los procesos de empatía y sensibilidad, favoreciendo la aparición de conductas agresivas. Acá tenemos otro ejemplo presente, en donde esta publicación denominada Estudio comparativo de regiones de interés en la esquizofrenia, el trastorno de pánico y su comorbilidad, volumen del hipocampo y su relación con los síntomas psicóticos positivos, generado el 2015 con Cortizo, Vidal y colaboradores. Estos buscaban, ¿cierto?, describir anomalías límbicas que sugerían una reducción del volumen del hipocampo y la amígdala en la esquizofrenia y en el trastorno de pánico, ¿ya? O sea, el objetivo era determinar el tipo y la magnitud de las alteraciones límbicas en la esquizofrenia, el trastorno de pánico y su comorbilidad, es decir, cuando se presentan ambas en simultáneo. Sus resultados finalmente datan de que confirman una reducción del volumen del hipocampo izquierdo asociado a la esquizofrenia, y la relación entre la gravedad de la sintomología positiva y el volumen del hipocampo sugiere que los pacientes que presentan mayor volumen del hipocampo tendrán también mayor predisposición a presentar una respuesta de miedo condicionada ante estímulos neutros y por tanto a presentar en mayor medida ideas delirantes y fenómenos alucinatorios. Entonces, para finalizar, dejaremos este cortometraje que finalmente nos lleva a reflexionar qué es o cómo ve el mundo algún paciente.